Muy buenos días, gracias por estar en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Hoy día miércoles 15 de octubre es una bendición estar nuevamente en este su programa a través de lo que viene siendo nuestro canal cristiano aquí en el área local del Paso, Texas, en el 2201 Wyoming Street, en el área central. Les recuerdo que nuestra línea de oración es 915-532-8518. De igual manera aparece en la parte de abajo. El motivo por el cual le doy el número de teléfono es porque si usted tiene alguna petición, inclusive, ¿por qué no? Hasta un agradecimiento que quiera expresar de alguna oración contestada, usted se puede comunicar y se lo puede saber a nuestros hermanos en la fe, quienes con mucho gusto tomarán la información. Y si es una petición, al finalizar el programa estaremos orando por cada una de ellas. De igual manera, nuevamente muchas gracias. Está usted en su programa Unidos en el Amor de Cristo, un programa que se transmite de lunes a viernes totalmente en vivo en este horario 11:30 de la mañana, en donde diferentes ministerios, diferentes pastores tenemos la bendición de poder compartir la palabra de Dios, en donde nuestro mayor propósito, nuestro mayor deseo es ser de edificación para todo oyente, todo aquel que escucha la palabra de Dios, sea de edificación su vida, para que aprenda a continuar, caminar en su relación con Dios. Pues bueno, esta mañana, como ya hemos dicho anteriormente, es el tercer miércoles que hemos estado hablando en relación a este devocional, aprendiendo a caminar con Dios. El día de ahora vamos a compartir un devocional más bajo la misma línea del tema que hemos estado desarrollando, en donde hemos compartido la importancia de que como hijos de Dios aprendamos a caminar con Dios. Nunca se deja de aprender a cómo caminar con Dios. Les saluda el pastor Saúl Castañón de la iglesia Cielos Abiertos en el área de Northeast del Paso. También puede encontrarnos en nuestras diferentes plataformas como Cielos Abiertos El Paso, y ahí encontrarás más información, más recursos en relación a nuestro ministerio. Pues en esta mañana vamos a dar inicio a este tema que vamos a desarrollar el día de ahora, el cual hemos titulado Aprendiendo a ser sostenidos o sostenido por Dios. Qué interesante es que en la fe cristiana, cuando una persona viene al conocimiento de Cristo, cuando una persona le entrega su vida al Señor, sí es muy importante que como hijos de Dios aprendamos a saber sostenernos de la mano de Dios, aprendamos a saber estar sostenidos en base a sus promesas. Y para ello vamos a considerar el mismo salmo que hemos estado compartiendo en las semanas anteriores, solo que en esta ocasión nos vamos a basar solamente en el verso 17 y dice de la siguiente manera. Dice, porque los brazos de los impíos serán quebrantados. Dice, mas el que sostiene a los justos es Jehová. En este salmo, como ya hemos mencionado anteriormente, es un salmo en donde el rey David expresa vivencias, experiencias sobre su relación con Dios, en donde ya se cree que ya en su vejez o en su madurez había adquirido anécdotas, ilustraciones, partes de su vida, vivencias de su comunión con Dios, en donde cómo el sostenerse de la mano de Dios, como lo es en este caso, aprendiendo a caminar con Dios, cómo es que había formado una buena y una saludable comunión con Dios. Así que en esta hora, cuando hablamos de la frase aprendiendo a ser sostenido por Dios, sin duda alguna que nos referimos a que la fe del cristiano de ahora en adelante ya no camina como una idea o como simplemente una expresión religiosa, sino ahora el cristiano, el Hijo de Dios, aquel que viene al conocimiento de Cristo, tiene y aprende a tener esa comunión con Dios, en donde ahora camina con Dios de una manera diferente. ¿Por qué lo digo de una manera diferente? Porque sin duda alguna que sucede que cuando no estamos en Cristo, formamos muchas ideas de lo que es caminar con Dios. Sin embargo, cuando hablamos de aprendiendo a caminar con Dios, ya estamos hablando desde la posición cuando la persona se convierte a Cristo, le entrega su vida al Señor y de ahora en adelante disfruta de esa buena y saludable comunión con Dios. Este salmo, en realidad, abonando un poco más acerca de su contexto, es un salmo en donde el salmista hace una comparación entre lo que significa una persona. Él lo llama un malvado, es una persona que básicamente vive de acuerdo a su manera de vivir o su manera de pensar, en donde toma decisiones en donde no considera a Dios, y como resultado muchas de ellas no son buenas decisiones, sino al contrario. Son decisiones inclusive que terminan perjudicando a otros. Y él, cuando utiliza la frase o la comparación de los malvados,
él hace una referencia en donde le dice, en este caso, a los oyentes, a los que estamos escuchando este salmo. Cuando tú caminas sin Dios, tú puedes hacer muchas cosas. Tú inclusive puedes lograr muchas cosas. Pero él termina llegando a una conclusión y dice, pero al final del día, un día serás juzgado por Dios. Al final del día tienes que saber que toda injusticia, toda mala acción, toda mala decisión tendrá una repercusión. Pero él a la misma vez en esta misma comparación, él expresa de qué es lo que le sucede a aquellos que aprenden a caminar con Dios. Y él utiliza la frase, aquellos que aprenden a caminar con Dios son sostenidos por Dios. Cuando hablamos de sostenidos por Dios, nos referimos a que de alguna manera ahora nuestra vida, nuestro entorno, nuestro caminar, no significa que dejamos de tener problemas, no significa que tengamos de tener necesidades, no significa que ya no haya aflicciones, sino que ahora toda nuestra vida en Dios ahora tiene una nueva manera de poder ver la perspectiva a través de los ojos de la fe, a través de la comunión con Dios. Y cuando hablamos de la palabra sostener o la palabra sostenido, te quiero compartir primeramente unas ideas, unos derivados, unos sinónimos de lo que significa la palabra sostenido acorde al verso que acabamos de leer, acorde a la expresión bíblica de lo que tiene que ver cuando la Biblia utiliza en sus diferentes pasajes la palabra sostenido por Dios. En primer lugar, sostenido por Dios significa que uno recibe apoyo. ¿Cómo? Pues desde abajo, con el fin de sostener un peso o una carga. También la palabra sostenido o sostener significa que se carga o se sostiene el peso de algo por un tiempo determinado hasta que finalice lo que se está viviendo. Otra de sus definiciones es soportar sin ser excedido o doblegado. En otras palabras, ser sostenido significa que podremos recibir mucha presión, inclusive hasta estrés. Podremos recibir mucha aflicción, podremos recibir muchas aflicciones al punto y al grado que creamos que ya no vamos a poder sostenerla. Sin embargo, sostenido por Dios tiene que ver con la fuerza sobrenatural o la fuerza de Dios que viene y da a la vida del creyente para que ese proceso, esa temporada, esa parte de su vida que ahora está experimentando, si llegasen a entrar pensamientos como el decir, no voy a poder, como el decir, es suficiente peso, como el decir, ahora, ¿cuándo voy a salir de esta situación? Yo te quiero recordar que sostenido por Dios tiene que ver que no vas a ser doblegado, que no vas a flaquear, que no vas a caer, sino todo lo contrario. Vas a poder sostener el peso, la aflicción, la necesidad, la adversidad, el tiempo necesario hasta donde Dios considere que se va a cumplir lo que estás experimentando. Pero también ser sostenido o la palabra sostener, de acuerdo a la Biblia, en otras de sus interpretaciones, tiene que ver con evitar que nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo sufran un daño regresivo. ¿Qué significa esto? Significa que es totalmente cierto. Hay situaciones, hay adversidades, hay necesidades que golpean nuestra mente al punto y al grado que podemos pensar que va a dejar una secuela o va a dejar un daño o va a dejar algo que perjudique. La palabra sostenido tiene que ver que no vas a ser afectado, sino todo lo contrario. Va a evitar que llegue un daño y cruce más allá. En este caso, nuestra memoria posiblemente va a albergar la necesidad, va a estar trayendo a la memoria el problema, con la diferencia de que no seremos dañados, no seremos objetados, no seremos perjudicados al punto y al grado que ya no querramos confiar más en Dios. Cuando dice nuestro cuerpo, se refiere como en el caso de Job, un hombre que a pesar de que su vida era de temor delante de Dios, no fue llevada más allá del límite en donde su cuerpo padeciera para llegar prácticamente a morir. Porque algo que debo de recordarte es que cuando somos sostenidos por Dios en las diferentes etapas de nuestra vida, nuestro cuerpo posiblemente puede recibir una enfermedad, posiblemente puede recibir una dolencia, pero si en los planes de Dios solo está que sea una experiencia,
No vamos a ser perjudicados de tal manera que pueda haber un retroceso o un daño sobre nosotros. Pero también sostenido por Dios tiene que ver con nuestro espíritu. En otras palabras, que nuestra vida espiritual, por mucho ataque, mucha tensión, mucho ataque espiritual inclusive que podamos estar experimentando, mucha opresión que podamos estar experimentando, la expresión sostenido por Dios significa que no va a cruzar los pensamientos o nuestra vida espiritual más allá de lo que se pueda soportar. En otras palabras, Dios va a evitar, es como si Dios pusiera una barrera y Dios le dijera humanamente hablando al hombre: estás teniendo muchas tensiones, hay muchos ataques espirituales en tu contra. Satanás está atacando, demonios se acercan y de alguna manera golpean tu vida. Pero eso no significa que vas a ser derrotado, no significa que vas a ser humillado o avergonzado. Significa que vas a soportar el tiempo necesario hasta que Dios actúe conforme a su soberanía, a su autoridad y puedas vencer en el nombre de Jesucristo. Pero también la palabra sostenido, cuando la leemos en la Biblia, cuando la utilizamos en sus diferentes contextos, también tiene que ver con abastecer de comida o bebida y otras necesidades de la vida. En otras palabras, ser sostenido por Dios también tiene que ver con todo aquello que nosotros en nuestro día a día materialmente pudiéramos experimentar. Es cierto, hay ocasiones en donde posiblemente no podemos cubrir los gastos, pareciera ser que no está el alimento suficiente, pero sostenido por Dios tiene que ver que Dios proveerá en cada una de las diferentes necesidades básicas que nosotros tenemos. Así que cuando hablamos de cómo aprendo a ser sostenido por Dios, vamos a hablar brevemente de 3 principios de cómo podemos aprender a ser sostenidos por Dios. Para algunos va a ser un recordatorio, ¿por qué no decirlo? Para otros va a ser un consuelo, pero me atrevo a creer que para otros va a ser inclusive una exhortación, una manera de decir: no pienses de una manera que no es correcta. No permitas que tu mente figure ideas que no provienen de Dios. O por qué no decirlo, si estás pensando que ya Dios te ha dejado o que ya Dios dejó de obrar, yo te quiero recordar en esta ocasión, a través de la palabra de Dios, que aprender a ser sostenido por Dios, volver a retomar ser sostenido por Dios, es una promesa. Y cuando hablamos de una promesa, estamos hablando de ese Dios poderoso al que nosotros creemos, cantamos, oramos y servimos, que su palabra claramente dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Inclusive cuando el salmista David estaba expresando estas palabras, ya había vivido mucha experiencia de lo que era o significaba ser sostenido por Dios. En otras palabras, no era simplemente un canto, sino era una realidad que se encarnó en las diferentes etapas de su vida. Así que, ¿cómo aprendo a ser sostenido por Dios? En primer lugar, recordando que Dios me dará las fuerzas necesarias para seguir adelante. Yo te quiero compartir un verso de la Biblia que contiene una promesa en donde cuando se trata de ser sostenido por Dios, Dios en este tipo de ocasiones lo que hace es que nos da las fuerzas necesarias. Dice el libro de Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es una promesa que se encuentra en la Biblia, en donde el pueblo de Israel, por boca del profeta Isaías, le estaba recordando que lo que estaban viviendo en ese momento no iba a ser lo suficientemente fuerte para ser olvidados, derrotados o perdidos en su comunión con Dios. Y cuando usa la palabra y dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, la palabra siempre es una palabra que solamente se le puede adjudicar a Dios. Es una palabra fiable, es una palabra en donde se puede confiar. Y si algo los hijos de Dios aprendemos en nuestra comunión con Dios, es a saber que Él sostiene nuestras fuerzas necesarias, nuestras fuerzas físicas,
nuestras fuerzas espirituales, nuestras fuerzas emocionales, para que lo que estemos viviendo podamos descansar en la promesa de que Dios con la diestra de su justicia, cuando se refiere con la diestra de su justicia, es con la idea que se tenía en los tiempos antiguos. La mano derecha era la mano de aprobación o de algo positivo que se hacía a favor. En otras palabras, lo que expresa el profeta Isaías dice: Dios aprobará darte las fuerzas para sostenerte. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes agobiado? ¿Te sientes necesitado? Confía que Dios te está sustentando. Pero no siento nada, pastor. Lo único que siento es que me siento enfermo, me siento cansado, me siento débil, me siento triste. Humanamente hablando, experimentamos todas esas emociones, todos esos sentimientos. Pero yo te quiero recordar que la palabra de Dios sí habla que Dios te sustenta. En otras palabras, es como tener la cura a tu lado y no recurrir a ella. Es como saber que tienes un dolor de cabeza y ahí tienes el medicamento, pero simplemente no te lo tomas. Ser sostenido por Dios es llegar a Dios en oración. Es tener la convicción de decirle a Dios: tú sostendrás mis fuerzas físicas. Tú sostendrás mis fuerzas necesarias para yo poder esperar hasta que se acabe todo esto que se está viviendo, que se está experimentando. Y así es cuando un hijo de Dios aprende a ser sostenido por Dios. Ser sostenido por Dios no tiene que ver con una estimulación mental o no tiene que ver con una expresión de decir: necesito suficiente ánimo para no caerme. No, ser sostenido por Dios es un acto de fe. Es un acto de la palabra de Dios en donde podemos experimentar todas las dolencias necesarias, pero a la misma vez nos refugiamos en la promesa de que Dios tiene el control. Dos, ¿cómo aprendo a ser sostenido por Dios? En segundo lugar, dice: confiando que Dios proveerá lo necesario para que no tengas falta de ningún bien. Escucha lo que dice el Salmo 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esta frase, en realidad, cuando hablamos de que Dios nos sostiene, nos referimos desde el ángulo o desde la perspectiva de lo que se le conociese las necesidades básicas de la vida. Cuando hablamos de las necesidades básicas de la vida, nos referimos obviamente a la parte económica, a la parte financiera, a la parte material. Y es interesante que el salmista expresa y toma una comparación entre los leoncillos, atrayendo a la memoria que si hay un animal en el reino animal que pudiéramos decir siempre tiene la habilidad de poder comer, nos referimos a los leones, ya que son depredadores por naturaleza. Pero si dice: si aún ellos en ocasiones padecen hambre con toda su fuerza para salir a cazar, él expresa una promesa y dice: pero los que esperan en Jehová, dice, no tendrán falta de ningún bien. En otras palabras, si tú estás atravesando alguna situación económica, alguna necesidad material, si tú estás atravesando algún problema, es cierto, hay que orar, hay que descansar en las promesas de Dios, hay que esperar en Dios, pero la palabra sostener también va de la mano con tener la iniciativa de buscar las diferentes opciones. ¿Por qué? Porque se trata de que vamos a sostener un peso el mayor tiempo posible. Por ejemplo, cuando nos vamos al libro de Génesis, encontramos que Dios le da un sueño a José el soñador y le expresa que vienen tiempos de dificultad. ¿Quién sino Dios fue quien sostuvo al imperio egipcio en aquellos tiempos para que no padecieran hambre? Pero ¿cómo se logró? Con la iniciativa de un hombre de saber que Dios los iba a sostener. De la misma manera te quiero decir a ti: tienes que saber que si estás atravesando una situación económica, ora a Dios, pero a la misma vez refúgiate y actúa conforme a su palabra. Por eso la Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Una manera de decirnos a nosotros: es necesario sostenernos en Dios, pero a la misma vez salir a tocar puertas, salir a buscar opciones, salir a hacer lo que está en nuestras manos para poder llegar a cumplir nuestras necesidades. Ser sostenidos por Dios y que no nos falte ningún bien tiene que ver definitivamente que Dios no permitirá
que sus hijos sean probados más de la cuenta. Si por alguna razón estás atravesando, vuelvo a repetir, algún problema económico, dile a Dios que te dé sabiduría y Él te va a sostener. Él no solo te dará paz y tranquilidad, no solo te dará la fortaleza para que puedas esperar hasta que se cumpla el tiempo señalado, no, también Dios te ayudará y te proveerá. Pero para ello sí es necesario tener la iniciativa de caminar hacia donde Dios nos quiere llevar para poder tener el tiempo señalado conforme a la voluntad de Dios. Te quiero recordar cuando Jesús estaba hablando allá en el capítulo 6 de Mateo. Él estaba diciendo a sus oyentes, si las aves del cielo que no trabajan, si las aves del cielo que básicamente no son hijos de Dios, dice, Dios las alimenta, dice, cuanto más Dios va a procurar el bien de los suyos. Y esto es algo que debemos de aprender a saber. Ser sostenido por Dios no significa que no vamos a pasar por tiempos difíciles. Los tiempos difíciles es para cualquier persona, incluyendo los hijos de Dios. Pero los tiempos difíciles también es cuando los hijos de Dios aprendemos a sostenernos de la mano de Dios. El tiempo indicado pasará y estaremos confiados en que Dios proveerá las necesidades de nuestro día a día. Pero también, ¿qué significa ser sostenido por Dios? ¿O cómo aprendo a ser sostenido por Dios? Bueno, un tercer y último principio que te quiero compartir es que Dios guardará tu entrada y tu salida. Mira lo que dice el Salmo 121:8. Dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Cuando se refiere guardará tu salida y tu entrada, se refiere a un acto o a una expresión de protección. Recordemos que si alguien experimentó ser protegido por Dios, fue David. Si alguien experimentó tener la tensión de poder ser perjudicado, atacado, dañado, fue David. Y él expresa estas palabras en donde dice, Dios te protegerá. Yo entiendo que vivimos en unos tiempos en donde, ¿por qué no decirlo? Políticas en cuestión de migración se han vuelto cada vez más intensas, en donde muchos creyentes inclusive, la tensión en ellos ha aumentado, pensando lo peor, como decimos humanamente hablando. Pero yo te quiero recordar, conforme a la palabra de Dios, este principio. Dios te protege. Si tu vida en Dios está confiando, Él te sustentará. Haz tus actividades de manera recurrente. Confía en que Dios tiene todo en sus manos y que Dios guardará tu entrada y tu salida. No significa que somos inmunes, no significa que no vamos a padecer algún tipo de problema, no. Pero debemos de confiar que Dios tiene el control de todo en sus manos y que yo voy a vivir mi vida y mi comunión con Dios de tal manera que voy a confiar y voy a aprender a sostenerme en las promesas de Dios. Otra de las situaciones que se viven en la actualidad, no solamente situaciones políticas, sino también situaciones de inseguridad, de violencia, de intolerancia. A veces la gente ya no quiere ir al centro comercial, le cuesta trabajo salir, al ver las noticias de tantas locuras, de tantas cosas terribles que suceden. No podemos vivir pensando que nosotros seremos parte de esa tragedia. Cuando el salmista David decía, Jehová guardará tu entrada y tu salida, se refiere que tú y yo estamos en las manos de Dios y que debemos de aprender a controlar, debemos de aprender a confiar. Debemos de aprender a entregarle a Dios cualquier tipo de ansiedad, cualquier tipo de carga, cualquier tipo de aflicción. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios permitirá, guardará y sostendrá nuestras vidas. Pero, ¿qué significa también cómo aprender a ser sostenido por Dios? Entregarle a Dios, finalizo con estas palabras, cualquier carga. Mira lo que dice Salmo 55:22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Qué carga estás experimentando? Hay cargas que son personales. Hay cargas que tienen que ver con el matrimonio, tienen que ver con un hijo, tienen que ver con una salud, tienen que ver con un asunto legal, tienen que ver con problemas en el hogar, en el trabajo, y de alguna manera cambian nuestro estado de ánimo.
afecta nuestro estado de ánimo. El salmista expresaba y decía, echa sobre Jehová tu carga. Una manera de decir que cuando tú confías en Dios, Dios tendrá el bien de saber cómo actuar. Echar nuestra carga no significa que se va a resolver al momento. Significa que se la hemos entregado al Señor para confiar que Él esperará el tiempo apropiado, oportuno. Echarle nuestras cargas a Dios es decirle, Señor, no dejaré de orar, no dejaré de congregarme, no dejaré de confiar, no dejaré de gozarme, sino al contrario, esta carga, esta aflicción, esta necesidad, la voy a poner en tus manos. Es como cuando tú tienes algo que ya no puedes con ello y sientes que se te va a resbalar o se te has debilitado. Cuando tú le das esa carga al Señor, te quiero recordar las palabras de Moisés allá en la carta a los Hebreos capítulo 11, en donde dice que él se mantuvo firme, dice, como mirando al invisible. Había mucha carga sobre Moisés, pero esa carga él se la tuvo que entregar al Señor para llevar a un pueblo a la bendición. De la misma manera, aprendamos a sostenernos en nuestro caminar de la mano de Dios. Mira, te quiero compartir algunas peticiones para orar por ellas. Elba pide por cuestión de salud, para que Dios le sane. De la misma manera tenemos a Iliana, ella pide porque está vendiendo su casa y obviamente pide a Dios para que Dios le permita poder concluir con ello. Oremos por Clemente, quien ora por tranquilidad y paz en su corazón. Irma por sanidad en su cuerpo. También por el testimonio de Alfredo Rusa. Oramos también por Ariana sobre su embarazo. Claro que sí. Y por Trinity Torres, pide por salvación para su familia. Vamos a orar por estas peticiones. Señor, has escuchado estas peticiones. Confiamos que obrarás conforme a la multitud de tus misericordias. Creemos que ya las has escuchado y tienes el momento apropiado para cumplirlas. Mientras tanto, ánimo, fe, esperanza conforme a tu palabra para esperar el tiempo señalado. Gracias por estar en tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Ha sido una bendición para mí. Mi nombre es Saúl Castañón. Te recuerdo, nos vemos primeramente Dios como cada día en este mismo horario en el programa Unidos en el Amor de Cristo. Bendiciones y que tengas muy buen día.